¿Qué tal, amigos de Yorlum, Proyecto Tierra? Estamos en una misión más de su programa y hoy nos acompaña Ricardo Moreno. Bienvenido, Ricardo. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Él es un analista político, un político de profesión, preocupado por las cuestiones que tienen que ver con la realidad que vive nuestro país y nuestro entorno. Y vamos a charlar con él sobre algunas cosas que son muy interesantes. Los saluda como siempre Pedro Gómez. Vamos a comenzar con una pregunta especial y natural. ¿Cómo ves a México? Yo veo dos Méxicos, yo veo dos realidades que por ser realidades son inobjetables. Un México empobrecido, donde la gran mayoría de los mexicanos sufren, padecen cada día. Proyecto Yorlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Una escasa minoría que ha hecho de la política un negocio, lejos de ser un servicio público, que han hecho de la política una forma de hacer una inmensa riqueza a cambio de desproteger la política hacia los demás, de darle a los demás la oportunidad de participar en la vida pública y de participarse de los beneficios de la vida pública, que a final de cuentas es lo que debiese suceder en este país, que la política sea un elemento que nos permita crecer homogéneamente como sociedad. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Pero la política como tal debería ser para servir, entonces. Sí, claro, la política es un buen oficio que sirve, entre otras cosas, para servir a los demás. Dedicar tu conocimiento, tu tiempo, tu inteligencia y ponerla al servicio de los demás para administrar adecuadamente los recursos públicos, para que los dineros de la ciudadanía se gasten y se ejecuten adecuadamente, para que la gente tenga una confianza en la autoridad que permita que, por ejemplo, la inseguridad que hoy vivimos pasa necesariamente porque no confiamos ni siquiera en la policía. Nadie sabemos si la policía es parte de la delincuencia y eso desde luego que genera desconfianza, permite o posibilita que la impunidad encuentre un nido en la desconfianza. Me explico. Aquel que percibe que la autoridad no le resuelve sus problemas o que la autoridad es parte del problema, no va a denunciar, precisamente porque tiene miedo, tiene terror a que esta misma autoridad pueda volverse en su contra. Y eso genera impunidad. A final de cuentas necesitamos romper ese círculo vicioso a efecto de que la gente retome confianza en sus autoridades y por lo tanto podamos empezar a desmontar, a erradicar un sistema ya de impunidades. Visto que mencionas eso, viene a mi mente 2 o 3 leyes que intentaron impulsar, 2 en el Estado de México y una a nivel nacional, que tenían que ver con la libertad de expresión, la libertad de manifestación y ahora la Ley de Seguridad Interior que se impulsa. Y me preguntaban el por qué estaba yo en desacuerdo con ella. Y les decía, es que tiene que haber un Estado de Derecho para poder aplicar esas leyes. ¿Cómo puedes aplicar una ley en donde la autoridad lo puede manipular a su antojo y entonces buscar culpables gratuitos? Mira, yo creo que el Estado democrático de Derecho, reconocido en todos los países desarrollados y subdesarrollados de este planeta, contemplan, entre otras cosas, para que un Estado se reconozca como tal, 3 condiciones mínimas. Una, que haya libertad de expresión. Otra, que haya libertad de reunión. Y tercera, que haya procesos electorales para renovar los órganos de gobierno. Libertad de expresión, libertad de reunión y garantías políticas. Garantías políticas. Si alguna de estas no concurre, entonces no estamos en presencia de un Estado democrático. Estas leyes a las que has hecho referencia y que todo el mundo sabemos que se han impulsado desde el propio Estado, desde el propio gobierno, pues pretenden limitar, coartar
limitar estas garantías, estos derechos, y por ende el Estado mexicano perderá cuantitativa y cualitativamente la condición de Estado democrático de derecho, y entonces estamos pasando a lo que antes era una simulación a ser una realidad inobjetable, clara y profunda, de que en este país lo que tenemos es una dictadura perfecta y todo parece que se está encuadrando hacia allá. Me parece que el prismo nos ha llevado en los últimos años a que ante su debilidad, ante la imposibilidad de imponer ahora sus candidatos, sus gobiernos, está preparándose, está montando un Estado autoritario plenamente. Y en ese sentido creo que la sociedad mexicana va a reaccionar. Es muy difícil en esta época que las sociedades puedan asimilar estos cambios involutivos que los llevan hacia atrás. Regularmente todo el mundo peleamos, luchamos por tener mejores condiciones, por tener mejores derechos, y cualquier involución en los mismos, desde luego que vamos a ponerle como sociedad pues freno a estas situaciones. Por eso las protestas legítimas de la ciudadanía en las redes sociales hoy son mucho más eficaces incluso que cualquier manifestación pública, y que ahora los jóvenes, sobre todo los jóvenes, hacen un especial uso de estas redes y de estos contenidos. Es más, me atrevo a decir, podrán callarte la voz, pero ya no podrán callarte tus textos en las redes sociales. Eso es muchísimo más difícil y más delicado. Creo que la misma evolución tecnológica nos está permitiendo romper esos cercos que a veces las leyes pretenden imponer. En México se dicen que la ciudadanía soporta mucho, que ha aguantado mucho. ¿Tú crees que en este momento estén las condiciones para que se dé un verdadero giro político hacia una nueva corriente? ¿Será la oportunidad para que llegue esta izquierda? Mira, yo creo que hay mundialmente hay una corriente de transformación. El propio avance tecnológico, la mundialización de la economía o globalización, como algunos le dicen, nos ha permitido tener contacto y que la información fluya con muchísimo más rapidez. Ha habido cambios en Europa, ha habido cambios en América Latina, y en México hemos experimentado, digamos, una evolución pacífica, pero muy lenta, y que ha tenido dos etapas. Una que se caracterizó hasta el año 2000 por una primera etapa de lo que se denominó una transición no pactada, una transición en muchos de los esquemas, sobre todo en materia electoral, en los cuales los cambios se iban dando por la propia presión de la ciudadanía, y no necesariamente porque hubiera un acuerdo sobre el modelo electoral, el modelo político que debemos llevar los mexicanos. No hubo tal acuerdo. Fue producto, insisto, de las marchas, de los mítines, de la presión social, del hartazgo. De ahí nació el INE, de ahí nació los diversos órganos de transparencia y acceso a la información, etcétera, muchos órganos. Después tuvimos, del 2000 hacia acá, una etapa de lo que le llaman la alternancia política, en donde se caracteriza básicamente porque hay un cambio de partido en el poder, aunque eso no significó ningún cambio de modelo. Seguimos viviendo técnicamente en el mismo modelo presidencialista que desde el siglo XVIII prevalece en este país. El modelo institucional, si bien ha tenido algunos cambios, en esencia la columna vertebral del Estado mexicano es el mismo, su división de tres poderes y algunos órganos autónomos o constitucionales autónomos, como se quiera decir, pero no ha habido una transformación, y ello tampoco ha limitado también que no haya ningún cambio profundo en materia económica, en materia social y demás. Antes, al contrario, me parece que ha habido ciertas involuciones que, bajo la fachada de que la modernidad es buena y de que lo moderno necesariamente implica cambio, en realidad el cambio también es reversa. El haber vendido todos los bienes nacionales hoy nos tienen con servicios públicos
caros, ineficientes y con un Estado sin recursos para poder enfrentar los problemas que la gente tiene. Eso que mencionas, ¿se puede revertir? Yo creo que sí, y no necesariamente es la tesis de que volvamos al pasado, volvamos a lo que sea necesario, hagamos aquello que sea prudente, que sea necesario para darle garantías a los ciudadanos de una mejor vida, de una mejor convivencia social. Nosotros como sociedad hemos perdido eso. Por ejemplo, gasolina. Hace 5 años nos dijeron va a bajar la gasolina, no bajó, subió. Argumentos hay muchos, que no hay refinerías, que se manda a Estados Unidos, que se trae de allá ya refinada, muchos. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué no ponemos refinerías para bajar el precio de la gasolina? Alguna razón habrá. Entonces la pregunta es, ¿podemos impulsar la economía si es que hay candados que no conozcamos que no la dejen despegar? Yo no me quedaría en el tema de la gasolina, sino del petróleo en su conjunto. Este país se ha caracterizado por ser un estado, un país productor de petróleo. Aunque nos dijeron hace algunos años para justificar la venta de esta riqueza nacional, que ya se había acabado, que estaba agotado, y hoy nos encontramos con que han descubierto en los últimos meses los yacimientos más grandes que hay prácticamente en el mundo y que se van a explotar durante los próximos 25 años. Eso nos dijeron antes y la realidad fue otra, con un matiz. Ahora que ya se descubrieron estos mantos, resulta que son empresas particulares las dueñas y quienes van a explotar parte de la renta petrolera de esa riqueza nacional. Es decir, nos engañaron para tomar una decisión importantísima. Pero se puede revertir, porque la energía, a final de cuentas, seguirá siendo la columna vertebral de cualquier país. Un país será desarrollado, se podrá desarrollar, se podrá crecer económicamente si tiene el principal insumo que se llama energía. Y el petróleo es energía. Entonces lo que requerimos es una política nacional energética que nos permita vernos hacia futuro, no solamente en la cuestión de precios. Yo no lo reduzco simplemente a pensar si la gasolina va a estar cara o barata, sino también que los energéticos que utiliza la gran industria, el gas, el diésel, la gasolina y otro tipo de elementos que también se reciben, que se sacan del petróleo, que son importantes para la producción industrial, tengan precios asequibles para generar riqueza. La energía tiene que ser convertida en riqueza nacional, en riqueza. Hay que generar productos, hay que generar movilidad. Hoy, por ejemplo, me llama mucho la atención, volviendo un poco a lo que dices, se nos dijo que iba a bajar el precio de la gasolina, no bajó, subió, pero dicen que la política era correcta porque no es que el energético se haya encarecido, sino que lo que se encareció fue el dólar. Entonces con eso tratan de justificar y engañarnos una tomadura de pelo, pues cualquiera en su sano juicio prevé la situación. Bueno, y si sube el precio del petróleo, ¿qué va a pasar? No hay medidas compensatorias y esto está lanzando a una muy buena parte de las empresas del comercio prácticamente a la dependencia de otras industrias, entre ellas la industria comercial americana, los grandes centros comerciales. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. De ahí yo brincaría al tema de la seguridad. ¿Qué es la seguridad? ¿Puede mejorar la seguridad de nuestro país? Yo creo que hay que vencer la inseguridad. Una política de seguridad, creo que hay que vencer la inseguridad para poder lograrla. Es decir, cosa muy rara, necesitamos volver al principio. El Estado debe ser garante de la seguridad de los ciudadanos. Así se formó el Estado. Toda teoría de formación del Estado tiene que ver con la seguridad que tiene que brindarle el soberano, en ese entonces, hoy el Estado, a los ciudadanos. Las sociedades nos cohesionamos para buscar seguridad. Hoy esta seguridad está siendo amenazada, está amenazada. Hoy vivimos en un estado de inseguridad.
Yo creo que es posible con la participación de todos. Yo sí creo que venciendo la impunidad es como empezaremos a tener un poco más de seguridad. ¿Qué opinas de hacer acuerdos con la delincuencia? ¿O qué opinas de enfrentarlos como lo hizo Calderón? ¿O qué opinas de lo que ha ocurrido en el caso del actual gobierno, en que primero se negoció, luego no se negoció y al final creció indiscriminadamente? Mira, yo lo que creo es que hay que diferenciar las cosas. Indudablemente no podemos mantener una guerra que ya lleva 12 años y que no ha dado ningún resultado. Y que antes, al contrario, hoy tenemos muchísimo más inseguridad y sobre todo mucho más muertos. Hay familias enteras en este país que han sido severamente golpeadas, que han sido desarticulados y que tienen en su haber muchos muertos. Hoy en México tenemos a miles, cientos de miles de familias en condiciones de víctimas, sea directas o colaterales, como pomposamente algún político las llama. Creo que esto debe revertirse y tenemos que buscar los mecanismos necesarios para lograr la paz. Quien desató esta guerra no imagina cómo va a terminar. Desgraciadamente, creo que se optó por una salida fácil, mal pensada, mal planeada, y lo único que nos ha arrojado son muy malos resultados. Hay que platicar, no con los grandes capos, sino con aquellos que se han convertido en sus aliados naturales por necesidad, con los halcones, que son jóvenes de 14, 15 años que a cambio de 2 o 3 mil pesos se convierten en informantes de la delincuencia, o bien con aquellos que siembran la amapola o la marihuana y que no tienen ningún otro camino para cultivar otro producto y llevar el sustento a su familia. A esos son a los que hay que dirigirnos, con ellos son con los que hay que trabajar. Hay que quitarle la base social al narcotráfico, a la delincuencia organizada, que ya ha hecho base en este país. Hoy el narcotráfico tiene una enorme base social, el crimen organizado tiene una base social que es a la que hay que acercarnos y al que hay que llamar a que partamos de un concepto de paz. No podemos seguir por el modelo de la violencia y de la guerra. Las armas son, o deben ser más bien, una excepción en nuestra vida cotidiana y no una regla, como ya sucede en muchas partes, muchas regiones del Estado de México y del país en su conjunto. Hoy no nos podemos preciar de estar armados, cuando lo que debe de prevalecer es que este sea un país, un pueblo desarmado, de paz y de trabajo. Pues Ricardo, hemos llegado al final de la entrevista. Pedro, te agradezco mucho. Ha sido un honor. Te pido una disculpa por los problemas que ahorita tuvimos. No te preocupes. Hasta voy a girar aquí para despedirme. Espero que salgamos los dos. Y bueno, este fue un programa especial de Yorlum con Ricardo Moreno. Yo soy Pedro Gómez y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Ricardo. Gracias, Pedro, que estés muy bien. Proyecto Yorlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.